En la rama de la topología de la recta existen infinidad de conjuntos que se pueden definir, pero hay algunos en particular que se destacan por cumplir simultáneamente varias propiedades. Mi nombre es Jason Uribe y en el día de hoy les voy a hablar acerca del conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor es llamado así por ser un aporte de George Cantor en 1883. George Cantor fue un notable matemático que nació en Rusia y vivió entre los años 1845 y 1918. Junto al matemático Dedekind construyeron la teoría de conjuntos y además fue Cantor el primero en ser capaz de formalizar la noción de infinito bajo la forma de los números transfinitos, es decir, bajo los cardinales y los ordinales. Pero cabe resaltar que Cantor no fue el único matemático que trabajó en este conjunto. El profesor Henry John Stephen Smith, quien fue un matemático y astrónomo aficionado recordado por su trabajo en divisores elementales, formas cuadráticas y fórmula de masas, ya había trabajado con este conjunto en el año 1875. Pero como el profesor Smith falleció en el año 1883, su descubrimiento era prácticamente desconocido. Y por esta razón es que este descubrimiento se le atribuyó a George Cantor. Ahora bien, teniendo eso claro, la primera interrogante que nos surge es, ¿qué es el conjunto de Cantor? Entonces, el conjunto de Cantor es un destacado subconjunto fractal del intervalo real cerrado 0,1 que admite dos definiciones equivalentes. La primera de estas es una definición numérica, y la cual nos dice que el conjunto de Cantor es el conjunto de todos los puntos del intervalo real 0,1 cerrado que admiten una expresión en base 3 que no utilice el dígito 1. Por otro lado está la definición geométrica, y la cual se da de carácter recursivo, en la que elimina en cada paso el segmento abierto correspondiente al tercio central de cada intervalo. Dicho esto, ahora vamos a presentar una construcción geométrica de lo que es el conjunto de Cantor. Entonces, esta construcción se da de modo recursivo dando los siguientes pasos. El primero es tomar el intervalo cerrado 0,1. El segundo paso es dividir este intervalo en tres partes iguales. Y el intervalo del medio se debe quitar, es decir, el intervalo abierto 1/3 a 2/3. El tercer paso es quitar a los dos segmentos restantes sus respectivos tercios interiores, es decir, los intervalos abiertos 1/9 a 2/9 y 7/9 a 8/9. Ahora bien, los siguientes pasos son idénticos, es básicamente quitar el tercio de todos los intervalos que quedan. Y esto es un proceso que se repite infinitamente. Ahora bien, para ilustrar un poco la idea de esa construcción geométrica, lo primero que vamos a tener es el intervalo cerrado 0,1, que es el que podemos tener como esta recta de color naranja. Y el segundo paso es dividirlo en tres porciones iguales, los cuales estarían definidos por los puntos 0, 1/3, 2/3 y 1. Y de estas divisiones lo que hacemos es quitar el tercio central, es decir, el intervalo abierto 1/3 a 2/3. Por lo que este paso nos quedaría que el conjunto va del intervalo cerrado 0 a 1/3 unido del siguiente intervalo cerrado 2/3 a 1. Ahora, para este paso hacemos el mismo proceso, pero con los intervalos que nos quedaron. Entonces, el siguiente paso estaría dado por estas rectas de color amarillo, y las cuales hacemos lo mismo, lo dividimos en una porción de tres partes iguales, y en la que nos quedaría dividida por los puntos 0, 1/9, 2/9 y 1/3, y la parte derecha de acá estaría dividida en los puntos 2/3, 7/9, 8/9 y 1. Ahora, retirándole el tercio central, le estaríamos quitando el intervalo abierto 1/9 a 2/9 y por este lado el intervalo abierto 7/9 a 8/9. De donde aquí nos quedaría el siguiente conjunto. El intervalo cerrado 0 a 1/9 unido del intervalo cerrado 2/9 a 1/3 unido del intervalo cerrado 2/3 a 7/9 unido del intervalo cerrado 8/9 a 1. Esta construcción es un proceso que se repite infinidad de veces y en el que podemos ver que el conjunto de Cantor es el conjunto de los puntos restantes. Entre ellos es claro que los extremos de cada subintervalo pertenecen, como por ejemplo el punto 1, el punto 0, 1/3, 2/3 y así claramente esos puntos. Hay una infinidad de puntos. Los que son de la forma 1 sobre 3 a la n están todos incluidos,
con n escribiendo los naturales. Pero hay mucho más. Por ejemplo, un cuarto es un elemento del conjunto de Cantor. ¿Y por qué? Pues resulta que un cuarto pertenece al conjunto de puntos de acumulación de Cantor. Y como nosotros ya sabemos, el conjunto de puntos de acumulación está contenido en el conjunto. Por esa razón, un cuarto pertenece al conjunto de puntos de Cantor. Otro dato que es interesante destacar es que el conjunto de Cantor es claramente compacto. ¿Y por qué? Pues como primera condición, nosotros vemos que el conjunto de Cantor está dado por una unión de conjuntos cerrados. Y nosotros sabemos que esa unión va a ser un conjunto cerrado. Y además el conjunto de Cantor es subconjunto de un conjunto compacto. Y ese conjunto compacto es el conjunto 0,1 cerrado. Entonces, como el conjunto de Cantor es cerrado y subconjunto de un conjunto compacto, entonces el conjunto de Cantor es compacto. Ahora hablaremos de la cardinalidad del conjunto de Cantor, es decir, de la cantidad de elementos que posee este conjunto. De aquí podemos demostrar el siguiente resultado que es realmente paradójico. El conjunto de Cantor está en biyección con el segmento cerrado 0,1, es decir, tiene tantos elementos como él. Para demostrar eso vamos a construir una función sobreyectiva desde el conjunto de Cantor, el cual llamaremos C, hacia el conjunto de los reales que están contenidos en el conjunto 0,1, y de esta forma la cardinalidad de C debe ser no menor que la de el conjunto 0,1. Por otra parte, como C es un subconjunto del conjunto 0,1, C no debe tener más elementos que el conjunto 0,1. Y por tanto, se concluye que las cardinalidades de C y el conjunto 0,1 deben ser iguales. Esto es algo paradójico, ya que como vimos en la anterior construcción, el conjunto de Cantor se construye a partir del conjunto 0,1. Y vemos que a partir de él se van quitando intervalos. Pero aún así, estos dos conjuntos, tanto el conjunto de Cantor y el conjunto 0,1, tienen la misma cantidad de elementos. Sin embargo, a pesar de que el conjunto de Cantor posea infinidad de elementos, el conjunto es pequeño cuando se considera su longitud, ya que nosotros empezamos con el intervalo 0,1, el cual mide 1, y a cada paso se le quita un tercio, lo que hace que su longitud se multiplique por 2 tercios. De aquí nosotros podemos definir la sucesión geométrica U sub n igual a 2 tercios elevado a la n. Y como nosotros vemos, en esta sucesión la razón es de 2 tercios, la cual está entre 0 y 1. Y por esta sucesión sabemos que a medida que n tiende a infinito, la sucesión va a tender hacia 0. Por lo tanto, el conjunto de Cantor es de medida nula. Esto implica en particular que el conjunto de Cantor no puede contener ningún intervalo de medida no nula. Ahora hablaremos acerca de otras propiedades que cumple el conjunto de Cantor. Entonces, como primero, las propiedades topológicas. Entonces, el conjunto de Cantor es cerrado en los reales, por lo que ya vimos que es una unión de conjuntos cerrados. O también podemos verlo por el hecho de que el conjunto de Cantor es complemento de la unión de conjuntos abiertos. Este conjunto también, al ser acotado por estar definido en el intervalo 0,1, por aplicación del teorema de Heine-Borel, puede afirmarse que es compacto, y se demuestra que es un conjunto denso en ninguna parte. Ahora también hablaremos de la propiedad de autosimilaridad. Observamos que en la construcción del conjunto de Cantor, por la homotecia de centro 0 y razón 1/3, es una parte del propio conjunto de Cantor. Esto es una manifestación de autosimilaridad, que es una de las propiedades básicas de los fractales. También es importante destacar que el conjunto de Cantor es el primer fractal que se conoció, incluso antes de que se conociera la definición de fractal. Y listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse al canal.